buenos días, consejera y compañía. Me voy a permitir, con el permiso del resto también de portavoces y de la presidencia, me gustaría tener un recuerdo para un amigo que falleció hoy hace una semana, que además, bueno, me consta que Berta es una figura también importante en su vida. Hace una semana nos dejó José Volado, persona con la que tuve el honor de trabajar como editor en la composición de las obras completas de Rosario Acuña, fundador del MC en Asturias, de la Sociedad Cultural del Texto Incisión, presidente del Ateneo Obrero y autor de la antología poética del Resurdimiento, en la que los poemas de nuestra consejera estaban. Y bueno, creo que una persona de pro por la cultura asturiana, por el asturiano también, y que me apetecía traerle hoy como un recuerdo. Creo que es de recibo una comisión de cultura tener un recuerdo para Xosé. Bueno, usted ha precisado que efectivamente son muchos. Dentro del mapa de estrategias hay hasta 6 grandes hitos, ¿verdad?, que su consejería podría abordar: la estrategia de turismo, plan de normalización lingüística, gestión del patrimonio, y luego los 3 del ámbito de deporte, ¿no? Estrategia de perspectiva de género, plan de deporte y salud y plan de fomento y protección del deporte tradicional. Bueno, yo por deformación, por intereses personales y también porque me toca estar en una comisión de la que estoy disfrutando muchísimo, que es la de reto demográfico, me gustaría, ya que usted ha ligado las dos derivadas, ¿no?, las dos palabras, cultura y reto demográfico, me gustaría poner el acento ahí, ¿no? Yo creo que me gustaría abundar en esta relación, en este matrimonio entre cómo la cultura puede ser un elemento, desde mi punto de vista, central para resucitar o para reanimar o para reivindicar lo no urbano, vamos a decirlo así, y cómo puede, desde mi perspectiva y desde la de nuestro grupo parlamentario, jugar un papel esencial en la construcción de un nuevo relato, me atrevo a decir, cultural, de lo que Asturias quiere o puede o aspira a ser, ¿no? Entonces, me gustaría, más que una pregunta, es mantener ahora, si es posible, una reflexión en cómo aborda la consejería esta posible relación, ¿no?, entre la potencialidad de la cultura, el dinero que nos va a llegar de los fondos europeos, poner esto en conjunción con un proyecto en el que aparezca el reto demográfico, aparezca la acentuación de la importancia de lo rural, la cultura y el ruralismo. Me gustaría hablar un poco de esto ahora mismo. Muchas gracias, señor diputado. Muchas gracias por ese recuerdo emotivo a José Volado. Y disculpen, un gran amigo. Pero quiero contestar ahí entonces al... Vaya. Lo siento, consejera. Perdón, disculpen. Desde el principio en la Consellería enlazamos perfectamente con la necesidad de abordar el reto demográfico desde la cultura, desde el turismo y desde los objetivos de la propia Consellería, que los objetivos alineados con el medio rural. De esta manera también descubrimos después, porque esto ya era desde nuestro programa inicial, descubrimos después con la pandemia y con la aparición de estos fondos, que estábamos también alineados con los programas de ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas. Figuren así en los fondos de recuperación y resiliencia. Búscase en esto diversificar y promover la innovación y el emprendimiento precisamente en estas áreas no urbanas, facilitando el ejercicio de los derechos culturales y la igualdad en el acceso a la cultura, independientemente del lugar de residencia. Este es como el precepto básico. Esta medida enlaza directamente, como digo, con los objetivos de la Consellería de Cultura, que estamos impulsando de manera especial con la línea nueva de subvenciones que estamos a punto de convocar, porque al ser una línea nueva, y es verdad que sigue un proceso más lento de convocatoria, que las otras líneas tienen que pasar por otros hitos, y que va a centrarse en el sofito a proyectos culturales singulares,
para desarrollar prioritariamente en el ámbito rural. Esta línea, que está dotada de 300.000 euros en este año 2021, y es una línea de subvenciones que aspira a revitalizar la actividad cultural por todo el territorio asturiano, con proyectos innovadores, enraigonados en el territorio, y que hagan posible la implicación de las comunidades locales en el desarrollo de iniciativas y propuestas culturales de todo tipo. El hecho de que en el Plan de Resiliencia se contemple un programa de ayudas asemellado para desenvolver entre el 22 y el 23, creemos que va a dejarnos fortalecer una iniciativa que ya era nuestra en este sentido, una iniciativa complementaria que ya expuse aquí en varias ocasiones, y la de los circuitos culturales, que ya están en marcha, ya llevan convocatorias en marcha. Empezamos en plena pandemia, en pleno momento en que creíamos que era imprescindible apoyar de una manera eficaz, eficiente al sector, estos circuitos que creamos y que van por todo el territorio asturiano, y que cumplen esa doble vertiente. Por un lado, apoyar, sofitar al sector cultural asturiano con una inversión y dignificar ese trabajo tantas veces no reconocido, y por otro lado colaborar con las entidades locales en el medio rural, en realidad en todos los concellos asturianos que se apunten a la colaboración, pero dense ustedes cuenta, y esto quería decirlo, que la nuestra colaboración en esos circuitos va subiendo a medida que el concello tiene menos población y yo un concello en medio rural, de manera que hay una definición clarísima de que los circuitos quieren asentar esa idea del reto demográfico. ¿Por qué? Porque sin cultura, sin medios, sin una oferta cultural en firme en las áreas rurales de Asturias, creemos que el reto demográfico quedaría sin completar. ¿Por qué? Pues porque ya no es solo la conectividad, ya no es solo los asentamientos con posibilidades laborales en el ámbito rural, sino que creemos que cualquier persona, cualquier familia o cualquier circunstancia que se quiera asentar en el ámbito rural va a pedirnos con mucha razón y con mucho conocimiento que ese acceso igualitario, ese acceso general y universal a la cultura, estés donde teas y vivas donde vivas en Asturias. Sí, una segunda y última pregunta. Los portavoces de cultura en general han abundado en distintas intervenciones, tanto en el Pleno como en comisión, en darle una vuelta al más famoso de los eslóganes que Asturias ha generado a lo largo de su historia democrática los últimos 40 años, que fue el paraíso natural, cambiarle un poquitín la adjetivación, ¿no? Y sobre todo el señor Bartolomé ha incidido mucho en la línea del paraíso cultural. Y yo creo que hay un elemento que nos permite coaligar perfectamente esta doble idea paradisiaca, ¿no? Y que los dineros, digamos, de los fondos quizás servirían para un relanzamiento, para un asentamiento definitivo. Me refiero al prerrománico, ¿no? Creo que todos estaremos de acuerdo en que si hay una joya de la corona de la cultura asturiana, por su carácter insólito, ¿no? Y porque, es el prerrománico, ¿no? La pregunta es si tenemos o encima de la mesa o manejamos algún proyecto de conservación del prerrománico que pueda estar vinculado a estos fondos y, qué ambición tendría, qué implementación tendría, qué planificación tendría. Gracias, señor Salmón. Sí, mire, hay en este propio presupuesto de este año que estamos desarrollando, en nuestro presupuesto ordinario, hay una gran inversión en prerrománico. Continuamente, de la Consellería y desde el Patrimonio, estamos haciendo un plan global para abordar todas las necesidades del prerrománico. En este caso, estamos colaborando también con el Concello de Oviedo en este plan de inversión de prerrománico en el Concello, pero sí es verdad que en el componente 24, del que estábamos hablando, céntrase en la restauración y puesta en valor del patrimonio cultural declarado bien de interés cultural de cualquier titularidad, previéndose una partida global en de 51 millones de euros a ejecutar ya desde el 2022.
importante en este componente centrarse en las prioridades, porque ya es cierto que aún no podemos concretar cuánto de esa partida de los 51 millones va a correspondernos para invertir, pero nosotros tenemos sobre la mesa, eso tengo que decirlo, un montón de proyectos, tanto nuevos como proyectos que teníamos fechos, para invertir en estos bienes de interés cultural. El prerrománico, obviamente, por excelencia, un BIC en el territorio asturiano, bueno, un conjunto de BICs, y por lo tanto puede ser perfectamente uno de los ámbitos de inversión.